Buenas tardes, jóvenes. Sean ustedes bienvenidos a esta presentación más de la asignatura Investigación Cualitativa de la licenciatura en Pedagogía, segundo cuatrimestre. En esta ocasión estaremos trabajando con la temática de protocolo de investigación. De manera concreta, un protocolo de investigación es el proceso de inicio a fin, proceso de investigación. Y qué características tiene cada una de las diversas fases que integran este proceso o protocolo de investigación. En primer lugar, lo más difícil, lo más importante, de las cosas más importantes del protocolo de investigación, lo constituye la primera fase, la selección de la temática y la definición del tema de investigación. ¿Qué nos interesa? ¿Qué área específica nos interesa investigar? Y de esa área en específico, ¿qué problema de manera particular? Si vamos a tomar la temática del deporte, de la pedagogía, de la psicología, ese es el tema. Pero, ¿qué problemática? Hablando de psicología, las barreras aptitudinales en el impacto de las relaciones interpersonales, un ejemplo. Una cosa es el tema, el ámbito, y otra el problema de investigación que nos interesa investigar. Para llevar a cabo esta selección o elección del tema, es importante tener en cuenta que puede ser de dos orígenes, la fuente. En primer lugar, la intuición. ¿Qué nos interesa a nosotros de manera particular investigar? ¿Qué nos causa curiosidad o qué experiencia tenemos relacionada con esa temática para poder determinar qué problema me interesa investigar? Otra es la experiencia científica, es decir, los referentes que tenemos sobre alguna área en particular. Puede ser también una fuente para la elección del tema, la inducción, ya sea de un familiar, de algún colaborador que esté trabajando en la instancia educativa y que nos pueda acompañar en todo este proceso del protocolo de la investigación, para nosotros poder determinar qué tema nos interesa abordar en una investigación, como lo es la temática investigación cualitativa. Una vez que ya se tiene algunas alternativas sobre las temáticas o las problemáticas a investigar, es importante realizar una valoración de esta temática que ya tenemos ahí como una alternativa. Hacer esta valoración bajo 5 criterios sobre 4 específicamente que tengo en pantalla, 4 criterios de evaluación. En primer lugar, la relevancia, la pertinencia, la viabilidad y la oportunidad. Relevancia en primer lugar. El tema, el problema que a mí me interesa investigar, ¿es relevante realmente? ¿Tiene importancia para la sociedad, para un conjunto de especialistas, un grupo de la sociedad? Ya sea internacional, nacional, regional, local inclusive, que sea de interés y de importancia, no solamente para mí, sino para una comunidad en específico. También tenemos que tener en cuenta que el tema que nos interese sea pertinente. ¿Qué quiere decir esta parte? Que esté vinculado a nuestro ejercicio profesional, a nuestro campo de acción, a nuestro lenguaje. Un pedagogo no podría llevar a cabo una investigación de psicología, de contaduría o de derecho en este caso. Por ello es que tiene que ser pertinente de acuerdo a nuestro ámbito de formación, que sea viable además. ¿Qué quiere decir que sea viable? Que sea posible llevar a cabo la investigación, que se pueda obtener información del mismo, ya sea de manera práctica o teórica, mediante la ayuda de personas expertas en la temática o informantes para dialogar, que tenga un antecedente de bases de datos para poder nutrir la investigación. Y el siguiente criterio de evaluación para la determinación de la temática de investigación es la oportunidad. Es decir, es el momento preciso para que la investigación
que es necesario además, o es necesario esperar para llevarla a cabo. Es decir, que sea posible llevarla a cabo en un momento específico. No podemos ahora, en este momento de confinamiento, estar hablando acerca de la puesta en práctica de una estrategia para potenciar la lectoescritura en niños de primer grado. ¿Por qué razón? Porque las condiciones no son apropiadas y estar trabajando a distancia lo imposibilita. Es decir, no hay oportunidad para llevarla a cabo. Para poder determinar eh, la pertinencia de la temática de investigación, es necesario apoyarnos en unas interrogantes. En primer lugar, es si existe información sobre la misma temática. Tenemos que tener cuidado, sí, que sea una temática innovadora, un tema de interés, que la problemática sea innovadora, pero también que exista información que se relacione con la misma, porque es el sustento teórico a nuestro proyecto de investigación. Muy importante también, les decía, hablando de factibilidad, que sea de interés el tema, que no sea solamente de interés para el investigador. Cuando llevamos a cabo un proceso de investigación, lo hacemos con la conciencia plena que nuestra investigación, que nuestro trabajo sea conocido y sobre todo sea de utilidad para las personas que lo lean o que lo consulten como un referente para alguna otra investigación o ya sea para ahondar sobre alguna temática. En este caso sería la temática referente a mi proyecto de investigación. Otra, otra interrogante que podemos plantearnos para determinar la factibilidad del tema de investigación es qué resultados personales y generales traerá el desarrollo de esta investigación. Si estamos haciendo una investigación para titularnos de la licenciatura, que no sea solamente sea ese el resultado, que dé también luz a una problemática específica, un problema que es importante sacarlo a la luz para que se pueda resolver. Y siguiente pregunta que podemos plantearnos como apoyo para la determinación de la problemática es quién tiene o en dónde se puede encontrar la información. Y como ves, se relacionan todas estas. Que haya información que sea de interés, ¿sí? Para poder darle ese sustento teórico y que tenga esa trascendencia al momento de representar el informe de la investigación. Eso nos lleva a la siguiente fase, el planteamiento del problema. Una vez que tenemos determinada la temática a artes, educación, ciencia, cultura, tecnología, pero de ese tema, ¿qué problema nos interesa? Es a donde vamos, el planteamiento del problema. Esta es el resultado de una profunda y serena reflexión realizada por el investigador. Puede ser, te decía, como una situación de curiosidad, alguna experiencia laboral, o bien que algún facilitador te esté apoyando al hacer la delimitación de tu planteamiento del problema. Después esto puede ser de manera espontánea o después de haber revisado el estado del arte y determinar cuáles son los antecedentes teóricos y empíricos de la temática que tú estás proponiendo de investigación. Además de interiorizar cuáles son los principales conceptos que te pueden ayudar para darle claridad y dominio en el problema que se pretende resolver con la investigación. Es decir, de manera concreta, de una temática específica, ¿qué problema te interesa investigar? Continuamos con esta fase que, de acuerdo a la metodología de Roberto Hernández Sampieri, son de las primeras fases del protocolo de la investigación. Dentro de este planteamiento del problema tenemos la descripción de la situación actual. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se presenta la problemática? ¿Qué lo origina? Y el presentar además un pronóstico, identificar las situaciones futuras que pueden presentarse si la situación actual se sigue sosteniendo. Presentar también en este momento un control del pronóstico a manera de alternativas para superar la situación actual. ¿Qué pasaría si no se atiende este problema o el caso contrario? De darle luz a este problema de investigación,
¿Cuáles son los resultados? Reitero, no solamente para ti como investigador, sino para la sociedad desde un contexto local, regional, estatal, nacional o internacional, que es una temática de trascendencia mayor. Continuamos ahora. ¿De qué manera se formula este problema de investigación? Se plantea a través de una pregunta de investigación, donde el investigador espera responderla y de esta manera resolver el problema planteado. Este problema de investigación no es otra cosa que el título de tu trabajo de investigación, alternando algunas palabras, poniendo pronombres interrogativos y obviamente signos de interrogación. Eso nos lleva a la siguiente fase, que es la sistematización del problema, donde se formula por medio de subpreguntas que el investigador plantea sobre temas específicos. Pueden ser estas las preguntas científicas, preguntas detonadoras o preguntas de investigación, como se le llama de manera indistinta. Estas preguntas lo que hacen es ir guiando la investigación y la respuesta a estas preguntas de investigación va a constituir el marco teórico del protocolo de investigación. Aquí, a manera de sugerencia, algunos pasos para enunciar y formular un problema. En primer lugar, exponer el ideal. ¿Qué tendría que ser? Incluir algunas marcas textuales, como por ejemplo, sin embargo, pero en realidad, no obstante, y contrastarlo con lo real. ¿Sí? Aquí, dentro de este planteamiento del problema, es importante dejar en claro qué es lo que nos interesa investigar. Conocer el impacto de la pandemia en la educación básica en sectores rurales, un ejemplo. Sí, pero todo esto lleva un análisis minucioso acerca de la semántica de las palabras que estamos utilizando. ¿Por qué digo semántica? Porque es importante que las palabras digan lo que yo quiero que digan y que no deje espacio para ambigüedades que se pueda malinterpretar o que quede muy abierto. Es importante hacer la delimitación precisa de las palabras empleadas para que no se nos vaya la interpretación hacia un lado contrario de lo que estamos nosotros queriendo guiar la investigación. Algunos ejemplos de las preguntas de investigación que te mencionaba, como te decía, inician con un pronombre interrogativo y van de la mano con la pregunta científica. ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de? ¿Qué características se asocian con? ¿Qué explicaciones dan las personas por? ¿Sí? Estas preguntas lo que hacen es acompañar la pregunta científica e ir construyendo, te decía hace un momento, el contenido del marco teórico de tu protocolo de investigación. Para verlo más concreto, tenemos aquí en pantalla un ejemplo. La pregunta científica o pregunta detonadora. ¿Cuáles son las estrategias a formular dentro del redireccionamiento de la empresa tal acorde con la estructura orgánica que le permita reposicionarse en el mercado? ¿Te das cuenta aquí que está hablando de la realidad y de un plano ideal? ¿Sí? Esto es a manera de sugerencia. Y de esta manera se desprenden las siguientes preguntas específicas. Y te decía, van relacionadas con la pregunta general, con el título, con los objetivos, todo va alineado. El título, objetivo general, objetivos específicos, ¿sí? La pregunta detonadora o la pregunta general es lo mismo que el título de tu trabajo de investigación, alternando las palabras, poniendo signos de interrogación, y las preguntas específicas van de la mano con los objetivos específicos. Y de estos objetivos específicos salen las preguntas específicas, las preguntas de investigación, y de estas preguntas de investigación surgen lo que son los subtemas del capítulo del marco teórico. Unos ejemplos. ¿Qué características tiene la actual situación estratégica de la empresa tal que le impide reposicionarse en el mercado de? ¿Cuál sería la nueva estructura orgánica a institucionalizar en la empresa tal que más compagine con las estrategias a plantear en su redireccionamiento estratégico? ¿Te das cuenta aquí
que se utilizan algunas de las mismas palabras que en las preguntas anteriores, que en la pregunta general, que en el título del documento, por la relación que marca. Tiene que estar alineado desde el título, los objetivos generales específicos, pregunta detonadora, preguntas de investigación, y de esa manera estará alineado con el contenido del marco teórico. La siguiente fase es la justificación de la investigación, donde en este apartado se explican cuáles son todas las razones administrativas, técnicas, educativas, científicas, políticas que ameritan el proyecto. ¿Por qué es importante llevar a cabo tu investigación? ¿Por qué es importante hablar del problema que tú estás abordando? ¿Sí? Para ello, algunas sugerencias. ¿Para qué sirve la investigación aplicada? ¿Para qué? ¿Quiénes se benefician con los resultados? ¿Qué alcance social tiene? ¿Permitirá resolver algún problema real el de la investigación que estás proponiendo? ¿Tiene aplicaciones importantes en diferentes problemas prácticos? Todo se reduce a eso: conveniencia, relevancia social e importancia práctica. Ahí es donde se va a argumentar en este apartado de la justificación. ¿Por qué es importante llevar a cabo tu investigación? Dentro de cada uno de estos apartados, la justificación teórica, que no es otra cosa que las razones que argumentan el deseo de verificar, de rechazar o de aportar aspectos significativos teóricos referidos al objeto del conocimiento. ¿Sí? ¿Qué autores hablan del tema que tú estás mencionando en tu proyecto de investigación? Irlo nutriendo de manera que tenga mayor peso, mayor trascendencia o relevancia social. Dentro de la justificación metodológica son las razones que sustentan un aporte por la utilización o creación de instrumentos y modelos de investigación. Es decir, exponer aquí por qué razón se va a utilizar tal o cual instrumento de investigación, de recolección de información, a manera de ir nutriendo el contenido de este protocolo de investigación. Y continuando con la justificación práctica, las razones que señalan que la investigación propuesta ayudará en la solución de problemas o en la toma de decisiones. ¿Cuál será el impacto positivo de llevar a cabo esta investigación? Ayudar en la solución de problemas o en la toma de decisiones para abatir alguna situación que se esté generando. Continuamos con los objetivos de la investigación. Te decía que debe estar alineado todo, desde el título, las preguntas detonadoras, la pregunta detonadora, las preguntas científicas y los objetivos de la investigación, general y específicos. En este caso, el objetivo general se relaciona con la pregunta detonadora y se desprenden los objetivos específicos, que representan las acciones concretas que el investigador llevará a cabo para intentar responder a las preguntas de investigación y de esta manera resolver el problema de la investigación. Los objetivos deben ser, en primer lugar, concretos, claros, realistas, modestos, en la medida que realmente reflejan la contundencia del investigador en su intención de aportar en el conocimiento del objeto de estudio. Para ello, podemos apoyarnos de la taxonomía de Bloom, la taxonomía de Marzano, que nos explican a través de 5 categorías de aplicación del conocimiento, desde abordar, aplicar, reconocer, caracterizar, exponer, argumentar, y de esa manera dar inicio a la redacción de un objetivo. Que decía aquí algunos ejemplos de verbos que aparecen en la taxonomía de Bloom o en la taxonomía de Marzano, y es muy importante también aquí hacer este análisis. La relación que guarda el objetivo general con el tipo de investigación que se desea hacer. Recuerden ustedes que hay 15 tipos de investigación, pero se inicia con la investigación cualitativa, que es exploratoria, descriptiva y explicativa. Y tienen una relación muy marcada con
el verbo que estamos utilizando en el planteamiento del objetivo general. Por ejemplo, explorar se relaciona con una investigación de tipo exploratorio. Describir con una investigación descriptiva. Analizar, te va llevando a analizar una investigación analítica, comparar, explicar, predecir, proponer, modificar, confirmar y evaluar. Son algunos de los verbos que aparecen en este trabajo propuesto por Benjamin Bloom y Marzano, donde a través de una clasificación de verbos pueden apoyarte en la redacción no solamente de tus objetivos, sino en la delimitación del tipo de investigación que se pretende hacer por la relación tan estrecha que guardan. Entonces, continuando con este apartado, ¿sí? Tengo esta tabla de doble entrada que nos puede ayudar. ¿Qué se quiere saber y qué objetivo debo de plantear? Si yo quiero saber cómo es, quiénes son los integrantes, cuántos hay, cuáles son sus características, cómo varía en el tiempo un fenómeno, ¿qué tengo qué verbo tengo que utilizar en el objetivo? Describir, codificar, enumerar, clasificar, identificar, diagnosticar, definir. B, la relación que marca. Si quiero acercarme a conocer las características de algo. Si quiero, por ejemplo, comparar, analizar, explicar o predecir, están las interrogantes en el mismo sentido. Si yo quiero saber cuáles son los elementos que componen un fenómeno, cómo se combinan, en qué medida este evento responde o se ajusta a ciertos criterios, qué verbo tengo que utilizar? Una sugerencia, analizar, recomponer, desglosar, criticar, juzgar, de manera que podamos establecer esa relación entre diversos elementos para poder construir o comprender o conocer un todo, un fenómeno en específico. Continuamos con algunos ejemplos de estas interrogantes y los verbos que se sugiere utilizar para poder ir orientando la investigación. ¿Sí? Si queremos investigar o exponer cuál es la relación que existe entre dos variables, por ejemplo, puedo utilizar verbos como confirmar, verificar, comprobar, demostrar o probar, entre algunos otros más. Para ello, pues ya les he compartido anteriormente los documentos que he estado haciendo referencia, la taxonomía de Bloom, la taxonomía de Marzano y la estructura del protocolo de investigación propuesto por Roberto Hernández Sampieri, que es una autoridad hablando de metodología de la investigación. Nos lleva, jóvenes, a esta parte, el marco de referencia, estado del arte o marco teórico, ¿sí? ¿En qué estamos apoyando la investigación? ¿Qué autores hablan del tema que yo estoy exponiendo? Obviamente, voy a utilizar autores que apoyen lo que yo estoy diciendo. No voy a utilizar un autor que tiene una opinión contraria al tema que yo estoy exponiendo. Por ejemplo, si yo quiero hablar acerca de el desarrollo cognitivo y la relación que guarda con el desarrollo biológico de las personas, entonces un autor que puedo hacer mención es Jean Piaget, porque él habla dentro de su teoría psicogenética acerca de los 4 estadios, donde la persona va teniendo cierto desarrollo biológico, desarrollo físico, y posteriormente a este viene el aprendizaje. Entonces, como ejemplo de lo que te acabo de mencionar, hablando del marco de referencia o los fundamentos teóricos. En este apartado se presentan las directrices teóricas, los autores que hablan acerca del tema que estoy exponiendo, tomando esas referencias teóricas que nutren, que sustentan el punto que a mí me interesa de manera específica. Se describe claramente el panorama global o completo de las escuelas o de las teorías en las cuales yo me estoy apoyando para abordar el tema y obviamente las principales evidencias, tanto teóricas como empíricas, existentes en la literatura nacional e internacional. Es importante también considerar aquí que podemos utilizar los referentes
de investigación hechos por algunas otras personas. Pueden ser desde tesis, memorias, monografías, periódicos inclusive, o libros escritos de manera específica por algún autor. Es decir, dentro de este apartado del fundamento teórico se da respuesta a la pregunta ¿en qué me apoyo para estudiar esta realidad? ¿En qué nos apoyamos? En libros, biografías, monografías, tesis, artículos, revistas de divulgación científica, etcétera, para obtener información que va a sustentar lo que yo estoy exponiendo en mi protocolo de investigación. Dentro de este marco teórico existen tres apartados, o se subdivide en tres categorías. En primera, el marco teórico, marco conceptual y el marco espacial. ¿Qué es uno y qué es otro? El marco teórico es la descripción de los elementos teóricos planteados por uno o por diferentes autores y que permite al investigador fundamentar su proceso de conocimiento, lo que te había comentado. Dentro del marco conceptual, el investigador define y delimita, según su criterio y de acuerdo con el marco teórico, algunos conceptos involucrados en las variables de investigación, algunos términos que requieren esa precisión de compartir un concepto concreto, porque así conviene a la interpretación de la información que vas a presentar en tu marco teórico. El marco espacial. En este, el investigador determina en el estudio de su investigación el ámbito en el cual enmarca la construcción del conocimiento, en dónde específicamente, tiempo, espacio. Y eso nos lleva a la siguiente clasificación, el marco temporal, donde en este, el diseño de investigación, el autor debe especificar el periodo al cual corresponde la información que va a servirle para su análisis en la construcción de conocimiento. ¿Sí? ¿Qué vigencia? ¿De cuántos años atrás va a tomar un referente? Si estamos hablando de el impacto de la pandemia en el ámbito educativo, no vamos a utilizar una bibliografía del 2018. ¿Por qué razón? Porque la pandemia surge en el 2019. A lo mejor pudiera utilizarlo como un referente específico. El hecho de hablar del 2009, 2008, 2009, cuando surge aquí en México también la situación de la influenza, el H1N1, donde también, al igual que en este momento, se suspendieron las actividades académicas por un espacio mucho más reducido de tiempo. La pertinencia de los materiales o de las fuentes de consulta para nutrir el marco teórico. ¿Por qué es importante que las fuentes bibliográficas no sean muy atrasadas? Precisamente por eso. Recuerda que el conocimiento tiene diversas características. Un principio es de la factibilidad, pero también el hecho de que es refutable. Un contenido, un conocimiento no es único, no es universal propiamente. En algún momento dado, de acuerdo a las características sociales, económicas, políticas, geográficas, astronómicas, va a poder cambiar. No podemos decir en este siglo XXI, 2021 específicamente, que tenemos 9 planetas, que esos 9 planetas van a existir siempre, porque ya no son 9, son 8. ¿Por qué? Porque el último, por las dimensiones, ya no se considera un planeta, sino un planetoide. Es a donde voy. ¿Sí? La pertinencia de las fuentes de información, la vigencia de las fuentes de información. Un apartado muy importante también, y no en todos los tipos de investigación, solamente en algunos. La hipótesis de trabajo. ¿Qué va a pasar con tu trabajo de investigación? ¿Qué esperas que pase? ¿Sí? ¿Cómo desarrollo la investigación? Esta hipótesis de trabajo hace alusión a la metodología de la investigación y contiene no otra cosa que la descripción y argumentación de las principales decisiones metodológicas adoptadas según el tema de investigación y las posibilidades del investigador. Toma en cuenta la claridad en el enfoque y la estructura metodológica es una condicionante obligada
para asegurar la validez de la investigación. Es importante aquí resaltar que las hipótesis no necesariamente tienen que ser positivas siempre con el desarrollo de la investigación. Hay hipótesis que al concluir la investigación resulta que se da como resultado negativo y eso no quiere decir que la investigación ya no sirva, sino que los resultados obviamente no eran los esperados y nos sirve precisamente para validar la hipótesis en estatus de negatividad. Hablar de población y muestra, la delimitación, en dónde se va a llevar a cabo la investigación, quiénes forman parte de la realidad que se va a investigar, de entre ellos, quiénes serán sus informantes. Es importante tener claro que al momento de realizar una investigación es importante delimitar en dónde, en qué localidad, si es alguna escuela, qué nombre completo de la escuela, qué turno, qué grupo, qué grado inclusive, porque una cosa es la población y otra es la muestra que se va a tomar, una muestra que sea representativa precisamente de esa población para que tenga validez la investigación y obviamente los resultados que de ella van a emanar. Continuamos con estas etapas del proceso de investigación o protocolo de investigación, el diseño de la investigación. No es otra cosa que una representación gráfica donde se presenta el panorama metodológico. Se organiza todo el proceso de investigación y se matiza con la claridad y la precisión en esta situación de la investigación para brindar ese posicionamiento del investigador. Es decir, ¿qué tipo de investigación se va a realizar? ¿De qué manera se va a ir llevando la investigación? A través de la asignación de actividades en un cronograma de actividades para irlo sistematizando. ¿Qué va a ser primero? Es nutrir el marco teórico, recabar algunos instrumentos o bien elaborarlos, someterlos a validación, aplicarlos, recoger la información y posteriormente validar esa información para poder presentar una conclusión. Diseño de la investigación. Cronograma y presupuesto. Es importante tener en cuenta qué tiempo, qué recursos, en dónde se va a llevar a cabo la investigación, factibilidad. Te dije hace un momento, qué tan posible es que se pueda llevar a cabo esa investigación. No es otra cosa que en una tabla plasmar las actividades que se van a realizar, en qué fecha, en qué tiempo, qué recursos se necesitan, qué tiempo aproximado se supone en la que se va a desarrollar la investigación y qué, de qué manera se distribuyen los recursos en cada una de las etapas, si es que hay algún financiamiento para ello, o bien que tengas ese esquema para ver qué cantidad de recursos vas a necesitar para poder llevar a cabo una investigación. Muy importante, te he mencionado el sustento teórico. Y esta parte se ve reflejada en la bibliografía, que ya en este caso actualmente ya no hablamos de bibliografía tanto, hablamos de bibliografía y cibergrafía. Dentro de este apartado está considerado la descripción de las fuentes documentales consideradas. Ya pueden ser en español, en castellano, en inglés, si es que se busca alguna traducción, fuentes de consulta empleadas para la elaboración del proyecto, las cuales es importante y conviene que no excedan 5 años de vigencia. Aquí puede ser 5 años, pero de manera de sugerencia personal pudiésemos hablar a lo mejor hasta unos 10 máximo, ¿sí? Que las referencias, las fuentes de consulta no tengan mayor tiempo. ¿Por qué? Te decía hace un momento, la vigencia del contenido de la información que presentan y la forma en que se citan estas fuentes cibergráficas, ya es importante tener en cuenta los diversos estilos, estilo APA, estilo Chicago, de manera que cada uno de estos tiene características específicas para citarlas dentro del documento o bien al finalizar en la bibliografía o en la cibergrafía. Y pudiera parecer sencillo, jóvenes, no es tan complicado, pero tampoco es tan sencillo. Solamente
que es importante dedicarle análisis, sistematización, rigurosidad en la presentación de la información y en el análisis de los datos obtenidos para poder llevar a cabo este protocolo de investigación. Y de esa manera, jóvenes, llegamos al final de esta presentación que tiene como título el protocolo de investigación dentro del currículo establecido en la asignatura Investigación Cualitativa de la licenciatura en Pedagogía, segundo cuatrimestre de la Universidad Alfa Lambda, Centro de Enlace Villa Victoria. De esta manera terminamos la presentación titulada Protocolo de Investigación.